Muy buenos días. Estamos en una nueva emisión del Mundo es del Sur, programa número 75. Soy Raimundo Greguard, desde Santiago, Chile, y como siempre con la gratísima compañía de Maximiliano Sbarbi, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Hola Maximiliano, ¿cómo está todo por allá? Hola Raimundo, ¿cómo estás? ¿Qué tal oyentes? Gracias por acompañarnos en una nueva emisión. Todo bien por acá, en Buenos Aires, volvió el frío este fin de semana. Sigue el frío hoy lunes, hay que abrigarse un poco más, pero bueno, hay que recordar que el invierno todavía no se ha ido y todavía falta como un mes más o menos, casi, así que no hay que ilusionarse con que ya se fue. ¿Qué tal todo por allá? Acá vivimos la otra cara de la moneda. Ayer tuvimos 30,5 grados de temperatura, la máxima, y estuvimos a 5 décimas del récord histórico para agosto en Santiago. ¡Wow! Cuánta diferencia, ¿no? Sí, es una locura. Y bueno, ayer pasamos de 2-3 grados en la mañana a 30-31 grados en el día. Una amplitud térmica bastante peligrosa para la salud. Sí, mucha amplitud térmica, hay que tener cuidado con estas diferencias, abrigarse en las mañanas, abrigarse en las noches, y en el día, bueno, evitar el sol. Pero de todas maneras siempre viene bien un poco de sol, uno empieza la semana con alegría y motiva para buscar noticias en el mundo. Exactamente, sí, me imagino que alguna interesante encontraste. Sí, claro, estuve buscando ahí y la verdad esta ya la tenía de antes, como decimos en Chile, ya le había echado el ojo. La visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a Argelia. Ah, sí, ¿en qué consistió? Sí, él viajó entre el 25 y 27 de agosto, la semana pasada, y fue a este país que todos sabemos que se independeció hace cerca de un poquito más de 60 años, con una guerra que fue brutal, donde hubo más de 1 millón de argelinos muertos, y las relaciones nunca han sido tan buenas. Siempre está esta tensión típica entre el excolonizador y el colonizado. Sí, pero en el caso de Francia y Argelia siempre fue un poco tirante la relación. Sí, siempre, la verdad, porque además no solo el tema de la colonización, sino que después, una vez independiente, Argelia se fue para el lado de la órbita soviética, y entonces eso también ya un tema político. Claro. Pero mira, contextualizando con lo de ahora, esta visita se produjo en un momento importante. O sea, justo unos días antes, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania fue a Marruecos, se reunió con su par marroquí, y Alemania apoyó el plan de Marruecos, el plan para el Sáhara, lo cual poco antes ya lo había hecho España. Pero además, para darle condimento a esto, en la semana pasada Josep Borrell, que es en el fondo el encargado de las relaciones exteriores o los asuntos exteriores de la Unión Europea, dijo que la solución es el referéndum. ¿Ya? Y además, algo que Marruecos por ahora no viene implementando. Y que la verdad, siendo realista, no se va a poder hacer. Claro. Porque además, da para otro programa, la verdad, pero no se va a hacer, yo creo que es poco probable. Claro. Solo para dar un dato, en esa zona hay más de 600.000 personas viviendo. Sí. ¿Y quiénes son saharauis? ¿Quiénes son? Bueno, es un tema que da para otro programa, pero además están los avances de la relación de Marruecos con Alemania, Reino Unido, Estados Unidos e Israel, así que Francia va perdiendo peso en Marruecos. Sí. Por eso viajó a Argelia, para recuperar un poco el peso regional en el Magreb, ¿por eso fue? Exactamente. Muchos especialistas dicen que Francia va a apostar por el eje Francia-Túnez-Argelia. Ajá. ¿Ya? Y también que Francia está preocupado por esto y obviamente va a tratar de recuperar terreno en Argelia y otros países de la zona. Como sabe que Marruecos aparentemente está dejando en un segundo plano a Francia, es probable que Francia busque el acercamiento con Argelia, y por eso es que estableció una comisión de historiadores para revisar la memoria de ambos países. Interesante. Sí, y además lanzaron una nueva asociación en diversos ámbitos, cooperación económica, en desarrollo de diversas tecnologías, y extraoficialmente se ha mencionado que Francia va a empezar a recibir más gas desde Argelia. Bien. En este contexto de suba de precios de gas por la guerra de Ucrania, está bien. Muy bien, juega sus fichas, juega su carta. Sí, lo voy a dejar hasta aquí porque da para más, pero tenemos que avanzar con otras noticias, Maximiliano, ¿no?
Sí, anoche no sé si pudiste ver algo del debate por la elección presidencial en Brasil, entre los 6 candidatos, los principales Lula da Silva y Jair Bolsonaro. El debate televisivo, bueno, en realidad fue, como yo digo siempre, ¿no? Estos debates son más que nada un show televisivo, no aportan demasiado sobre si un gobernante o un candidato puede llegar a ser un buen gobernante o no, sino que se apela a la oratoria, a las chicanas, a las preguntas con doble intención. Pero bueno, el debate se realizó, la novedad fue que Jair Bolsonaro asistió, pero tuvo comentarios misóginos, como siempre los tiene, lo insultó a Lula, le dijo yo no le voy a dar la mano a un ladrón, también, bueno, se manifestó en contra del aborto, comparó a Lula con Alberto Fernández, presidente de Argentina, dice, a usted lo visitó cuando estaba preso Alberto Fernández y ahora mire Argentina tiene un 40% de pobres, digamos, eso es una falacia, o sea, es verdad lo de los pobres, pero es una falacia que lo visite, significa que Brasil va a seguir un determinado modelo. También lo atacó por sus supuestos nexos con Daniel Ortega, que la semana pasada encarceló un obispo. Entonces, ahí apeló a lo que hablábamos en el programa anterior, a favor del voto religioso, verlo a Lula como antirreligioso, principalmente antievangélico, pero también lo quiere hacer ver anticatólico, porque este obispo es de la Iglesia Católica nicaragüense. Bueno, se enfrentó, tuvo comentarios machistas con la presentadora, con la periodista, digamos, no fue el Bolsonaro que todos conocemos, sacó a relucir su personalidad. Sí, también mencionó a Boric, ojo, también mencionó a Gabriel Boric, presidente de Chile, y dijo que él había estado quemando el metro de Santiago. Exactamente, sí, algo que no es cierto, porque Boric no participó de las protestas violentas, ¿no? O sea, Boric estuvo en las manifestaciones, pero no estuvo quemando el metro, o sea... Claro. Seguro, sí, por eso, bueno, acostumbrado a dar fake news constantemente Bolsonaro, eso, así basó siempre su campaña electoral. Un clásico de clásicos. En cambio Lula, bueno, tuvo momentos en los que defendió su gestión, defendió el crecimiento de la empresa Petrobras, pero también tuvo un momento en el que se quedó en silencio, como una laguna mental, no supo bien qué decir y eso le jugó bastante en contra. Según las opiniones de los televidentes, el que peor estuvo en el debate fue Bolsonaro, seguido por Lula. Es decir, los otros candidatos que realmente no tienen mucho que perder por estar en ese debate, fueron los que mejor estuvieron, que mejor performance tuvieron en cuanto a lo oral y a lo dialéctico. Así que bueno, el 2 de octubre la campaña presidencial, Bolsonaro no se va a volver a presentar en los siguientes debates, ya lo anunció por su pésimo, porque muchos lo atacaron, ¿no? Por muchos temas, el tema de la vacuna, la negación de la pandemia, bueno, la lista sigue. Entonces Bolsonaro, al salir mal parado, decidió no volver a participar. En fin, estaremos viendo qué ocurre. Yo hoy día vi un sondeo que decía que en estos momentos la intención de voto le da 7 puntos porcentuales más a Lula. Y que el tercer candidato, que no recuerdo cuál es el apellido, seguramente tú lo conoces. Ciro Gómez. Eso, ya tiene 10%. Me imagino que ese porcentaje, que parece irrelevante, podría ser importante para la segunda vuelta. Sí. Bolsonaro aspira a llegar a una segunda vuelta. No a ganar una primera vuelta porque eso es prácticamente imposible, pero igualmente nunca se sabe, ¿no?, qué puede llegar a pasar. Sí. En fin, estaremos siguiendo ese tema y ahora vamos a avanzar con otra noticia, también que tiene que ver con Sudamérica. Sí. Resulta que el próximo domingo, el 4 de septiembre, se va a realizar el referéndum constitucional o plebiscito constitucional en Chile. La gente va a tener que votar si es que aprueba o rechaza la constitución entregada por la Convención Constituyente. Escuché a Bachelet decir que está a favor. Ella, por supuesto, está a favor. Los expresidentes Piñera, Frey, Piñera y Frey están por el rechazo. Ricardo Lagos ha dado declaraciones algo ambiguas, no se sabe qué piensa. La votación será obligatoria, ¿ya? Y se estima que votará cerca del 75-78% del electorado. ¿Por qué destaco que es obligatoria la votación? Porque hasta antes de esto la votación siempre fue, desde hace varios años ya, que la votación es voluntaria. Sí.
Yo me opongo a la votación obligatoria, estoy en contra de eso, pero bueno. Los últimos sondeos todos los sondeos le dieron triunfo al rechazo. Eso, contextualizando, o sea, todos establecen que va a ganar el rechazo. Y la aprobación del presidente Boric ha ido disminuyendo. Lo destaco porque él dijo en su momento que su programa de gobierno empieza con esta nueva constitución. Claro, yo creo que si llega a perder va a ser un rechazo, digamos, va a ser un golpe duro para Boric, ¿no? Sí, para él, para el oficialismo va a ser un golpe muy duro. Porque recordemos que cuando se preguntó en un plebiscito que se hizo el año pasado, ¿fue el año pasado? Sí, fue el año pasado me parece, y si no a fines del 2020, no recuerdo, pero cuando se le preguntó a la gente si quería una nueva constitución o no, cerca del 80% de la población dijo que sí quería una nueva constitución. Claro. Entonces sería un gran fracaso que finalmente no se aprobara la nueva constitución. Claro. Yo no voy a hacer ningún... ¿Así? No, digo, quedaría malherido el oficialismo, se vería muy difícil seguir gobernando con esta situación adversa, en caso de ser rechazada la nueva constitución, ya que el 80% quería una nueva constitución, pero se ve que no quiere esta constitución. Exactamente, ese es el punto. La gente quería y me incluyo, queríamos una nueva constitución, pero no esta constitución que entregó la Convención Constituyente. Las campañas han ido radicalizando por lado y lado, eso es lo preocupante, ha aumentado la violencia y de hecho ayer hubo enfrentamientos entre manifestantes del apruebo y el rechazo que se cruzaron en la emblemática Plaza Italia, que es de Santiago. El ambiente está muy crispado y muchos sectores han expresado esta preocupación, así que yo espero que esto no siga escalando y que el próximo domingo gane quien gane, todos reaccionemos de buena forma. Seguro, sí, ojalá. Chile necesita pacificarse después del estallido de 2019. Sí. Bien, yo continúo en Sudamérica. Bolivia, hubo una marcha a favor de la democracia en La Paz, en la cual se mostraron unidos el presidente Arce, el vicepresidente Choquehuanca y el expresidente Evo Morales. Esto es algo inédito porque en otros programas hemos comentado la fractura que había entre los tres líderes del movimiento al socialismo, pero bueno, se unieron contra Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, ya que la Fiscalía acusó al exministro de Defensa de Áñez de ser el nexo, Fernando López, el nexo entre Camacho y los militares. Recordemos que el golpe no solamente fue militar, sino que también varios personajes políticos como Fernando Camacho también fue parte del golpe contra Evo Morales en 2019. Así que lo interesante de esta marcha es que se mostró el oficialismo unido, pese a las grietas, y además Evo Morales destacó que hay que cuidar el litio boliviano, ya que los autos, California prohibió que se fabriquen autos a gasolina a partir de 2035, se va a usar baterías de litio, y Bolivia tiene la primera reserva mundial con el 25%, así que eso destacó Evo Morales en la marcha por la democracia. Interesante el tema y bueno, estaremos atentos a lo que ocurra en Bolivia. Ambos, nuestros países además son vecinos, tienen límites con Bolivia, así que claramente nos afecta lo que ocurra allá. Seguro, sí. Bueno, Maximiliano, si te parece, ahora vamos a ir a una pausa. Sí, cómo no. ¿Querés adelantarnos el tema del primer análisis? Sí, vamos a estar hablando de la TICAD, que es una conferencia internacional que se hace sobre el desarrollo africano y que involucra obviamente a los países africanos y a Japón. Bien, interesante este tema. Después de la pausa, desarrollalo, por favor. Sí, de todas maneras, después al regreso estaremos con este temazo. Seguimos en el Mundo del Sur, programa número 75, y tal como dijo Raimundo, nos va a hablar de la conferencia entre países africanos y Japón. Tengo entendido, la TICAD, ¿no? Tengo entendido que no salió como se esperaba, ¿no? Sí, hubo polémica, hubo problema, la verdad que sí. Antes de entrar en estas aguas profundas, para que la gente entienda un poco qué es la TICAD, voy a explicar un poco.
Es en inglés la Tokyo International Conference on African Development. Algo así podríamos traducirlo como la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo Africano. Fue creada en 1993. ¿Ya? Y es organizada por el gobierno de Japón, Naciones Unidas, el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Comisión de la Unión Africana. ¿Ya? Y la TICAD, y aquí cito textual la definición que dan en su página web oficial, es un foro abierto e inclusivo que reúne a los países africanos y a sus socios de desarrollo, ¿ya? A los socios que trabajan por el desarrollo de África, incluyendo a organizaciones regionales e internacionales, países donantes, países asiáticos, sector privado y organizaciones de la sociedad civil. ¿Ya? ¿Qué pasó entonces? ¿Sí? Compite un poco con las conferencias que realiza China con África, digamos, a nivel geopolítico o comercial. Sí, podríamos decir que sí, aunque en mucho menor rango, porque el comercio y los nexos de Japón con África son mucho menores que los de China, y Japón durante años tuvo esta política de no intervenir mucho en otras partes. Entonces yo diría que está reinsertando una diplomacia más agresiva, no desde el punto de vista militar, pero en el sentido de tener más peso en otras regiones del mundo. Así que igual esto va a ir creciendo seguramente, y yo creo que en el mediano o largo plazo claramente va a ser una competencia. Esto se hizo el 27 y 28 de agosto en la capital de Túnez. Participaron cerca de 30.000 personas, participantes más bien, porque hay representantes de empresas, qué sé yo, incluyendo a 30 jefes de Estado o gobierno africano. Y aquí viene lo entretenido, la polémica. Sí, a ver. Resulta que Túnez, más bien Kais Saied, que es el presidente de Túnez, invitó al Polisario. Y no solo eso, recibió personalmente en el aeropuerto a Brahim Ghali, que es el líder del Polisario, y luego se reunió con él, y en esa reunión además puso la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática. Es lo que hablábamos al principio, y en varios programas, un territorio no reconocido por las Naciones Unidas, separatista de Marruecos, que Marruecos tomó cuando se fue a España en el 75, fue una colonia española, y esto es en clara provocación, contra Marruecos, y está a favor de Argelia, y ahora, un poco de la postura francesa, ¿no? Como mencionabas al comienzo. Sí, claramente esto es, a ver, dejando de lado lo que uno piense, diplomáticamente hablando, es algo incorrecto, en el sentido que, primero, rompe la histórica neutralidad de Túnez en este conflicto. O sea, pasa por encima de lo que ha hecho el Estado tunecino durante décadas. Yo no estoy diciendo si es bueno o malo, pero estoy constatando un hecho, ¿ya? Además, y esto es más grave aún, en esta conferencia solo participan los países que son reconocidos y que tienen vínculos con Japón. Y Japón no reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática, ni tampoco tiene contacto con el Polisario. De hecho, Japón lo dijo, tal cual, y cito textual: el TICAD es un foro de discusión sobre el desarrollo de África, y la presencia de cualquier entidad que Japón no reconoce no cambia la posición japonesa sobre dicha entidad. Peor aún, Japón y Túnez habían acordado previamente que solo serían invitados los países que recibiesen una invitación firmada por el primer ministro japonés y el presidente tunecino. ¿Y no lo firmó? No firmó Japón la presencia de la RAF. Claramente no. Entonces, no solo es un desaire para Marruecos, sino que también le hace un desaire a Japón. Qué extraño. ¿Por qué habrá tomado esta actitud el presidente de Túnez? Algunos postulan que esto habría ocurrido porque Túnez quiere asegurar el suministro de energía y de gas que viene desde Argelia. Para quedar bien con Argelia y el gas, claro. Exactamente, eso es lo que dicen algunos, porque no tiene lógica esta decisión. O sea, le trajo un problema con Marruecos, también un pequeño un incidente con Japón, y de hecho Marruecos se retiró de esta conferencia, no participó. El presidente de Guinea-Bissau, que también es el presidente de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental,
también se retiró. Reclamaron países como las Islas Comoras, Senegal, Liberia. O sea, generó un ambiente bastante raro e incómodo. Claro. Más allá de esto, voy a ir para avanzar en este tema. Se firmaron 30 acuerdos de cooperación entre Japón y países africanos. ¿Ya? Además, Japón anunció apoyo para que África tenga un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Eso está bueno. Sí. También apoyará y asegurará el suministro de alimentos para África. Sí, que tanta falta le hacen con los bloqueos por la guerra de Ucrania. Exactamente. Y también Japón tiene como objetivo formar a 300.000 personas en África en áreas como la agricultura, la salud, educación y derecho. Finalmente, también Japón anunció que invertirá durante los próximos 3 años $30.000 millones en África y específicamente en economía verde, condiciones de vida y crecimiento de calidad. Bien. Bueno, parece interesante y ambicioso el proyecto. Sí, y una cosa, me preguntabas por lo de China. Japón puso énfasis y lo dijo tal cual, que a diferencia de China ellos se van a preocupar del crecimiento de calidad y las condiciones de vida, de respetar el medio ambiente. No mencionaron a China directamente, pero haciendo un guiño a lo que muchos han dicho China, que construye infraestructura, pero esa infraestructura se usa, entre otras cosas, muchas veces, para contaminar. Claro. Sí, lo mismo sucede también con las mineras occidentales. Exactamente. Que también, con las mineras a cielo abierto, contaminan el suelo, los ríos en África, de Estados Unidos, de Europa. Pero bueno, si Japón va a realizar inversiones, desarrollo y además cuidar el medio ambiente, bueno, sería muy interesante. Sí, ojalá. Ese es el plus que va a ofrecer Japón. Va por otro lado. Es como una autopista paralela a la de China y por eso va a apostar Japón. Bien. Bueno, muy interesante. Ojalá que esto sirva. No digo, como siempre decimos, no es una relación de igual a igual, África siempre más débil, quizás en bloque no, pero necesita desarrollarse y no solamente ser proveedor de materias primas por casi nada a cambio, porque al Estado le queda muy poco y lo que trae son problemas no solamente ambientales, sino sociales. En general, sí. Las inversiones que vienen del exterior son más son ganancias para el inversor y no tanto para los africanos. Así que esperemos que sea la excepción esta vez. Sí, por eso que es importante que ojalá se cumpla lo que está prometiendo Japón, porque significaría que va a mejorar la calidad de vida de las personas, a eso apunta, y ello va conectado con el cuidado del medio ambiente. Y hay que recordar que Japón, a diferencia de otros países que tienen intereses en África, como China, Turquía, Estados Unidos, Francia, Rusia, no tiene una presencia militar. Y por lo menos hasta ahora no tiene un objetivo militar en esta política respecto de África. Es verdad, no tiene presencia militar. Bien, interesante. Sí, ha sido interesante, pero lo tenemos que dejar hasta aquí, Maximiliano, porque vamos a descansar unos segundos. Sí, cómo no. Bueno, y seguimos con el siguiente análisis. Sí, ¿de qué vas a hablar? De mi país, voy a hablar de Argentina y qué está sucediendo con las acusaciones que está recibiendo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y cómo repercute en la sociedad. Muy interesante esto y lo veremos en unos segundos más. Estamos de regreso ya con el con el tercer y último bloque del programa de hoy, el número 75. Maximiliano, yo he leído algo sobre lo que está pasando en Argentina, acusaciones que quieren llevar creo que hasta han pedido como 12 años de cárcel para Cristina Fernández. Pero ¿qué está pasando ya? ¿Cuál es tu visión de lo que ocurre en Argentina? Bueno, existe una causa contra Cristina Fernández que se llama causa vialidad, porque cuando fue presidenta supuestamente le otorgó la concesión de obras públicas en su mayoría a un mismo grupo empresarial del cual ella se vería beneficiada. Bueno, de eso se la acusa. Hasta ahora las pruebas presentadas no son tales. No hay pruebas contundentes para enjuiciarla. Sin embargo, el juicio sigue adelante. Pero lo que es llamativo
es que lo promueve la alianza opositora, que es Juntos por el Cambio, por la cual gobernó el expresidente Mauricio Macri, y se descubrió que hay nexos muy cercanos entre el fiscal, que la acusa a Cristina Fernández y pidió 12 años de cárcel, y el juez que lleva adelante la causa con Mauricio Macri. En primer lugar, los nexos cercanos son que son amigos, ellos tres, el fiscal Luciani, el juez, también Mauricio Macri. Hay fotos de ellos jugando en la quinta de Macri al fútbol, digamos, eso atenta un poco contra la imparcialidad. Sin embargo, bueno, yo soy de la idea que si alguien cometió un ilícito, debe responder ante la justicia, en eso creo firmemente, pero la justicia en este momento está bastante parcializada y bastante se emparenta bastante con la alianza opositora Juntos por el Cambio. Esta alianza, que es la que acusa a Cristina Fernández, comenzó acusando al ex jefe de Obras Públicas, José López, que fue jefe de Obras Públicas de los dos gobiernos de Cristina Fernández, pero porque salió un video hace unos años en el cual se veía a José López llevando hacia un convento bolsos con una cantidad de 9 millones de dólares adentro, ¿no? de esos bolsos. Entonces, bueno, se abrió la causa porque un funcionario del gobierno de Cristina Fernández, llevando tamaña cantidad de dinero e ingresando a un convento y luego viéndose que se trataba de esa cantidad, hasta que en el año 2018 Cristina Fernández le pidió al FBI un informe que había elaborado sobre el contenido de esos bolsos o sobre el origen, y el FBI respondió diciendo que en realidad esos bolsos, ese dinero que estaba dentro de esos bolsos, no pertenecían a la obra pública, sino que serían del socio de José López llamado Nicolás Caputo, que es un amigo íntimo de Macri. Por lo tanto, en realidad cuando se ha buscado la corrupción en el kirchnerismo, que no digo que no la haya habido, se ha encontrado corrupción del lado del macrismo. Esta prueba la presentó Cristina Fernández en un alegato que el juez le impidió dar, luego de la acusación del fiscal, pero entonces hizo a través de su canal de YouTube, presentó estas pruebas, que ya están, o que luego va a presentar oralmente en el tribunal cuando llegue el momento que pueda hacerlo, ¿no? Al tener estas pruebas, el tribunal que investiga esta causa, que es el tribunal de Comodoro Pi, en 2018 no decidió investigar, no siguió con ese curso de la investigación, lo que se demuestra que no es imparcial y quiere de todas maneras condenarla a Cristina Fernández, más allá de si es culpable o no. Pero acá hay muchas irregularidades, como una de las que he mencionado. Hay como que se esfuerza un poco la condena a Cristina. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que yo veo de esto? Yo analizo de que en realidad la oposición ahora aceleró el juicio a Cristina, principalmente porque en marzo se presentan las candidaturas presidenciales. Y se sabe que el gobierno actual, el gobierno encabezado por Alberto Fernández, tiene grandes enfrentamientos internos. Primero, entre el presidente y la vicepresidenta, y luego la inclusión del jefe de la titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que ahora fue nombrado ministro de Economía, con el cual siempre hubo dentro de la coalición de gobierno un gran, una gran rivalidad entre el kirchnerismo y Sergio Massa. Entonces, como están peleados los tres pilares de esta coalición, además de la enorme inflación, la altísima inflación que hay en Argentina, que se calcula que es del 100%, acaba de superar a Venezuela, los opositores decidieron que lanzar este juicio ahora acrecentaría las grietas y las divisiones en la coalición gobernante. Bueno, lo que sucedió fue todo lo contrario, porque el peronismo, porque podríamos decir que esta coalición son distintos sectores del peronismo, tanto el kirchnerismo como el de Alberto Fernández, como el de Massa, son distintos sectores del peronismo que está dividido, que se unió para gobernar y para ganarle a Macri las elecciones de 2019,
bueno, se ha unido en torno a ella y la ha defendido, incluso públicamente el presidente estuvo defendiéndola en un canal opositor, estuvo como invitado, defendiendo a Cristina Kirchner. Así que en realidad la estrategia de Cristina Fernández en la locución en el canal de YouTube, de presentar pruebas, expuso a los opositores de haber sido parte también de coimas, en los cuales aún hay que demostrar que el oficialismo y el gobierno de Cristina recibió sobornos en los cuales José López llevaba en estos bolsos. Bueno, eso hay que demostrarlo, pero se llegó a demostrar que sectores muy ligados al macrismo han estado incurriendo en acciones de corrupción, las cuales aún la justicia no investiga de manera sospechosa, ¿no? Porque investiga al kirchnerismo, pero no investiga al macrismo. Ahora, en ese punto, perdona, quizás sea porque el macrismo se ha movido bien para que investiguen a Cristina o al kirchnerismo, y a la inversa no se ha hecho así. Y lo otro que quería preguntarte es, el fantasma de Nisman está dando vueltas, me imagino, y aún más con las, en mi opinión, burdas declaraciones que hizo Alberto Fernández. Yo no conozco a fondo el tema, pero hizo unas declaraciones bien brutas en las cuales no quedó claro lo que quiso decir. Yo me imagino que él no quiso decir que lo iban a matar, obviamente, al fiscal, pero muchos interpretaron así su declaración, entonces fue como apagar el fuego con benzina. Exactamente, coincido totalmente con lo que decís. El presidente, que antes de formar coalición con Cristina tenía una postura opuesta, había participado en las marchas por la muerte de Nisman, que según las pericias fue un suicidio, pero siempre quedó un manto de sospecha porque Nisman había denunciado también a Cristina Fernández. Recordemos, Alberto Nisman fue fiscal de la causa AMIA, ¿no? De la voladura, claro, de la Mutual Judía AMIA, y luego se descubrió que era parte de la red de encubrimiento. Se ha hecho 2 juicios por la causa AMIA, por el encubrimiento de AMIA, presionados por el Mossad israelí, presionados por la CIA norteamericana, para que se culpara a Irán sin pruebas, porque geopolíticamente a Estados Unidos e Israel le sirve culpar a Irán. Bueno, apareció muerto Nisman, supuestamente lo más probable es que se haya suicidado, y Alberto Fernández en un canal de televisión dijo: espero que el fiscal de esta causa no aparezca suicidado como Nisman. Bueno, fue un exabrupto. Yo creo que no fue una amenaza, porque no va a amenazar a un fiscal delante de las cámaras. Es una estrategia digamos muy burda. Yo creo que se le fue de las manos el discurso, pero no puede decir semejante barbaridad. Parece una amenaza. Claro, parece una amenaza, si ese es el tema. Se ve como una amenaza, como no vaya a ser que aparezca, comillas, suicidado. O sea, como... Claro. Claro. Yo quiero decir, aportar algo, Maximiliano. Yo creo que la corrupción está presente en América Latina hace muchas décadas y no distingue entre izquierda y derecha. Y creo que muchas veces se destaca más lo de la izquierda porque en teoría se supone que los partidos de izquierda vienen a gobernar para la gente y a redistribuir la riqueza. Y yo creo que por eso se pone muchas veces el foco en esto, más que en los partidos de derecha, porque en teoría se supone que los partidos de derecha son por esencia más egoístas. Entonces yo creo que aquí el mea culpa que tiene que hacer la izquierda latinoamericana es que ha estado salpicada efectivamente por casos de corrupción. O sea, le pasó a Bachelet en Chile, a Lula, a Dilma en Brasil, a Correa en Ecuador. ¿Para qué vamos a hablar de Maduro? Y también el periodo de Cristina Fernández y Néstor Kirchner ha estado marcado por sospecha o por casos de corrupción, pero hay que salir de eso, creo yo. Sí, coincido con eso. Yo no creo que haya gobierno en lo que no haya habido casos de corrupción. Es imposible, creo que, de controlarla 100%, o es imposible no caer en eso. Es parte del sistema, lamentablemente. Es un mal endémico, pienso yo. Sí. Pero también debería haber una justicia más independiente, no que solamente lleve a juicio a una parte y no a la otra. Por ejemplo, en los Panama Papers se encontraron casi 50 cuentas offshore a nombre de Macri y ninguna a nombre de ningún funcionario kirchnerista. Junto con el expresidente Poroshenko de Ucrania, Macri fue tildado por los Panama Papers como uno de los presidentes más corruptos por la cantidad de irregularidades y de cuentas offshore no declaradas
que tenía en el exterior. Cuando se buscó la corrupción kirchnerista, se encontró la corrupción macrista. Muchas veces van de la mano, muchas veces existen nexos entre distintos funcionarios de distintos partidos, digamos, ¿no? Ahí no hay ideología que valga, ¿no? Al final estos supuestos opositores suelen ser más amigos de lo que uno cree. Claro, exacto. Sí. Y por último, para finalizar el tema, bueno, Cristina está, según ella, está demostrando que hay un partido judicial en la cual la quiere encarcelar, algo similar a lo que pasó con Lula, lo mismo pasó con Correa, que no se les terminó de demostrar ningún hecho. Sin embargo, han sido proscriptos, encarcelados, por el caso de Lula, Correa ha sido proscripto. Quieren hacer algo similar con Cristina, pero también hay una injerencia extranjera, no es algo solamente argentino. Por ejemplo, el senador Ted Cruz, senador republicano de Estados Unidos, pidió al Departamento de Estado que sancionara a Cristina Fernández y a su familia, literalmente por cleptócrata y corrupta. Sí presenta pruebas, ¿no? Por supuesto. No, eso está mal. O sea, que este señor se preocupe de los asuntos en Estados Unidos. No tiene por qué meterse en lo que pasa en Argentina. Sí, y el embajador de Estados Unidos en Argentina le pidió al actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es de la coalición de Juntos por el Cambio, digamos, el heredero de Macri, Horacio Rodríguez Larreta, que se apure la oposición a formar una coalición sin digamos, interponer las posturas políticas para que en 2023 pueda triunfar en las elecciones presidenciales. Digamos, es una injerencia directa en los asuntos internos de un Estado, ¿no? Y sabemos por quién están tomando parte. Así que de todos lados quieren sacarse de encima al kirchnerismo, y en lugar de debilitar al oficialismo, mucha gente se ha encolumnado detrás del oficialismo. Ha habido marchas a favor de Cristina Fernández, multitudinarias, autoconvocadas, pese a la enorme crisis económica y social que se está viviendo en Argentina, y este gobierno no ayudó a terminarla, sino todo lo contrario, y los mismos dirigentes se han unido detrás de Cristina y no han profundizado sus diferencias, así que se logró el efecto contrario. Veremos cómo sigue esto. Esto es hasta el día de hoy. Día a día puede llegar a cambiar la situación. Ojalá que haya justicia y que los corruptos caigan independientemente de su ideología, y que el Poder Judicial en todos los países funcione de forma independiente, que esta crisis ética valórica que afecta al mundo, ojalá no llegue tanto a los tribunales y que los jueces entiendan que tienen que trabajar sin recibir influencias. Soy idealista, pero lo digo. Maximiliano, lamentablemente tenemos que dejar esto hasta aquí. Me parece bien. Sí, vamos a seguir en el programa 76 con más noticias, más análisis. Y bueno, fue un gusto haber hecho el programa con vos. Les agradezco a los oyentes habernos acompañado. Y bueno, nos vemos en la próxima entonces. Así es, nos estaremos viendo el jueves. Ya 1 de septiembre. Que tengas una excelente semana, Maximiliano, y lo mismo para todos los auditores. Gracias, Raimundo, y saludos a todos.